salir de la pobreza, en especial la pobreza extrema, y pues conceptos como la prosperidad asimismo. También entra el concepto de derechos individuales y a veces la falsa noción de que estos son derechos colectivos, lo cual no es cierto. Es importante enfatizar que los DESCA siguen siendo derechos individuales, pero a veces se tiene esta noción equivocada de que por requerir a veces un esfuerzo colectivo, e incluso el esfuerzo desde el Estado elaborando y promoviendo políticas públicas, se entiende a veces de manera errónea que son derechos colectivos, pero la verdad es que siguen siendo derechos individuales que satisfacen de manera individual, porque cada individuo eh, por sí mismo tiene derecho a una vivienda, a salud, al trabajo y el resto que vimos al principio. Y pues relacionado con el fundamento igualmente, sobre todo las obligaciones del Estado para entender un poco cómo funcionan y para entrar entonces en el tema del servicio público. En general las obligaciones del Estado podemos distinguirlas en respeto y garantía. Respeto como las obligaciones de no hacer, de abstención, y garantía como las obligaciones de hacer, y de proteger contra violaciones de derechos humanos que vienen de terceros. Pero en este contexto de los DESCA también entra la noción de la obligación de realizar, que son aquellas que el Estado pues, pone en práctica, acciones que van en consecución de políticas públicas para entonces garantizar bienes y servicios esenciales que de nuevo tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. Y una noción muy importante y esencial en el tema de la obligación, sobre todo de realizar en el contexto de los DESCA, es el concepto de realización progresiva. Todo el concepto y todo el manejo de los DESCA se basa en este concepto de realización progresiva, que quiere decir el adoptar medidas apropiadas con miras a lograr la plena efectividad de los DESCA hasta el máximo de recursos disponibles. Entonces, de este concepto se pueden denotar, digamos, dos elementos o dos consecuencias. El primero es que la exigencia de los derechos económicos, sociales y culturales no se ha concebido hasta hace muy poco, como se explicará en una próxima ponencia, de manera inmediata. ¿Por qué? Porque depende de la disponibilidad de los recursos que tenga el Estado para entonces poder implementar estas medidas y garantizar el acceso a estos bienes y servicios esenciales. Entonces, se dice que el cumplimiento y la exigibilidad de estos bienes y servicios están anclados entonces a la disponibilidad de recursos del Estado del que se trate. Y no solamente se habla de recursos económicos, aunque evidentemente es el principal, pero también de recursos logísticos o incluso de capacidad técnica o de conocimiento técnico para poner en práctica estas políticas públicas y garantizar entonces el acceso. Entonces, digamos que este concepto y reconocer la dependencia del factor económico para poder garantizar estos derechos es una de las razones por las cuales ha tenido esa relegación histórica, ese segundo plano, y esa falta de compromiso o de consenso entre los estados para, por ejemplo, firmar y ratificar tratados internacionales de este contenido, porque justamente por esa dependencia económica, pues es más difícil, es más complejo que se puedan garantizar esos derechos y eso se traduce entonces en la potencial responsabilidad internacional de los estados por el no cumplimiento de los estándares en esta materia. Y asimismo, por la concepción de algunos estados de que quizá estos derechos no son tal, sino que son meros servicios que deberían depender de pues, otros factores y no de la organización del aparato estatal para poder garantizarlos. Y pues con esto
podemos hacer una transición hacia la consideración de los DESCA en el contexto de los servicios públicos. Y la pregunta, pues que siempre está presente en este tema, es si los DESCA, o digamos, el concepto y la estructura de los derechos humanos en cuanto a DESCA, prohíben el suministro privado de bienes y servicios esenciales. Y la respuesta, de acuerdo al marco actual de derechos humanos, en teoría es no. El marco de derechos humanos dice que los DESCA no imponen una forma concreta de prestar servicios o una política de fijación de precios específica. Y no se establece si los servicios han de ser prestados o suministrados por suministradores públicos o privados o una combinación de estos dos. Esto es la teoría del marco de los derechos humanos. Digamos, no hay algo específico que prohíba expresamente que actores privados puedan participar en la prestación y suministro de estos bienes y servicios. Sin embargo, les planteo la pregunta y el cuestionamiento a ver si esto es realmente cierto. Porque cuando revisamos a fondo los informes y las opiniones de los organismos de derechos humanos, tales como relatores especiales de Naciones Unidas o los comités, pues vemos ciertas declaraciones que ponen en duda si ciertamente el marco de derechos humanos estaría de acuerdo o promueve inclusive la participación de suministros privados, pues poniendo en tela de juicio si ciertamente el marco de derechos humanos prohíbe o no el suministro privado de bienes y servicios esenciales. Y un ejemplo que les traje el día de hoy respecto a la educación. En el último informe del Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Educación en 2019, que fue un informe específico que se trajo evaluando la creciente iniciativa privada en tema de educación, especialmente en economías emergentes, pues se hizo una evaluación respecto a esto y el relator especial llegó a decir cosas como, y cito, los actores privados constituyen serias amenazas al derecho a la educación. Esta frase pues se dio en el contexto del análisis de esta iniciativa emergente de actores privados en el sistema educativo, evaluando una realidad más o menos reciente de los últimos 10 años, en los que se ha comprobado que incluso en economías emergentes o afectadas por conflictos armados, como Liberia, Sierra Leona, que ciertamente pues son países afectados en gran medida en el plano general, a pesar de tener servicio de educación gratuita prestada por el Estado, las familias y las comunidades menos favorecidas en pobreza extrema y de nuevo en contextos de conflicto armado se habían organizado o se están organizando para prestar servicios de educación privada. Y estos pues han conocido como las low cost private schools, o en español las escuelas privadas de bajo costo o de bajo mantenimiento, en los que los padres incluso están indispuestos a inscribir a sus hijos en escuelas privadas desarrolladas por estas comunidades sobre pues elegir mandarlos a la educación pública gratuita. Y pues esto ha llamado a la atención de los organismos de derechos humanos, incluido el relator de Naciones Unidas para la Educación, y en vez de reconocer esta realidad y promoverla, o de buscar, buscar las maneras en cómo el Estado pudiera apoyar estas iniciativas, lo que ha dicho es, y cito nuevamente, que estos actores privados constituyen serias amenazas al derecho a la educación. Entonces, mientras se dice por un lado que el marco de derechos humanos no impone una forma concreta para prestar servicios relacionados a los DESCA, ni tampoco fijación de precios, por otro lado, en la práctica, cuando se debe pronunciar respecto de casos concretos, como la educación privada en este caso, dice que los actores privados entonces podrían constituir amenazas al propio derecho a la educación.
Entonces, hay mucha reticencia, mucha oposición al hecho de involucrar actores privados en la prestación de estos servicios. Se presta y se promueve mucha regulación estatal, incluso en estas iniciativas privadas, para lograr, dicen los organismos, que cualquier iniciativa privada pues, pueda estar en congruencia, en alineamiento con estándares de derechos humanos. Lo cual pues llama a la reflexión, especialmente en este ejemplo, eh, y pues hila de nuevo con el concepto que hablábamos hace un rato de progresividad, de relación progresiva, porque mientras por un lado se dice que ciertamente es que esperar un tiempo dependiendo de los recursos económicos disponibles del Estado para poder ofrecer estos servicios y que no se le puede exigir al Estado de manera inmediata. Entonces, por otro, están estas iniciativas privadas que buscan satisfacer esas demandas del mercado, que al parecer no están siendo satisfechas ni siquiera por educación gratuita, pero el marco de derechos humanos y los organismos de derechos humanos siguen como en reticencia y en oposición a estas iniciativas. Entonces, las preguntas o, digamos, el debate, cuestionamientos que me gustaría plantear para la discusión es si realmente el control estatal de estos bienes y servicios para, en teoría, garantizar el acceso a todos, sin discriminación, especialmente a grupos vulnerables, es posible si tenemos en cuenta esa noción de recursos limitados, económicos sobre todo, que tiene el Estado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, considerando que ha sido comprobada la ineficiencia general del Estado en suministrar estos servicios. Y en tercer lugar, evaluar la calidad o falta de calidad más bien en el suministro de estos servicios por generalmente la ausencia de incentivos que plantea un esquema público frente a los incentivos que plantea un esquema privado. Y el ejemplo, uso nuevamente el de educación, la razón por la cual las familias, incluso más pobres, deciden hacer el sacrificio y pagar por una educación privada, es que la educación pública estatal es de muy baja calidad. Investigaciones han demostrado que por la falta de responsabilidad o de supervisión de los directores de las escuelas públicas a los profesores, y por la protección laboral que ellos tienen, no están sujetos ni a evaluaciones constantes, es muy difícil que puedan enfrentar despidos, no hay consideraciones de cálculo económico porque los recursos van a seguir llegando del Estado. Entonces los profesores pues no faltan muchísimo a las clases, por ejemplo. La calidad es muy baja porque no es justamente ese mecanismo de contraloría y de responsabilidad frente al que ofrece los recursos, mientras que en un esquema privado los recursos los ofrecen los padres y los padres son los que eligen pues seguir pagando o no. Por lo tanto los profesores son responsables frente a los padres, lo que genera un sistema de incentivos apropiado para que la calidad y la competencia pues siga aumentando, versus lo que está ocurriendo pues con la educación gratuita pública. Esas son, digamos, las tres preguntas, tres consideraciones que podría poner sobre la mesa para debatir en adelante. Y si tienen alguna otra pregunta, evidentemente, fuera de estas tres consideraciones, bienvenido sea. Y esto ha sido todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Mariana por tan interesante exposición. Recuerden a las personas que están viendo el foro que pueden hacer uso de la herramienta de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la pantalla. Bueno, le damos muchísimas gracias a Mariana y vamos a pasar a la siguiente exposición que se titula Jurisprudencia Interamericana Reciente sobre la exigibilidad directa de los DESCA y está a cargo del abogado Gabriel Ortiz. Gabriel Ortiz es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene amplia experiencia en el área de litigio internacional, conoce el funcionamiento interno de tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
al ser partícipe activo del programa de pasantías y visitas profesionales de la Corte. Igualmente ha trabajado en centros académicos y de investigación dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos. Participó en la pasantía por haber obtenido en 2017 el primer lugar en la competencia Eduardo Jiménez de Aréchaga en 2017. Ese año y el siguiente, en el año 2018, fue premiado como el mejor orador de la competencia. Obtuvo una calificación de 100 puntos en el curso TEMIS de resolución de casos a la luz del control de convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto al Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Igualmente fue facilitador durante 3 años seguidos en el curso de Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos, dictado por el Centro de Derechos Humanos de la UCAP en Caracas y Ciudad Guayana. Igualmente fue representante de los estudiantes ante el Consejo de la Facultad de Derecho de la UCAP en el año 2018. Así que bueno, los dejamos en las mejores manos posibles. Gabriel, si nos escuchas, perfecto, ya tienes el video activado. Recuerden a los espectadores que pueden hacer uso de la herramienta de preguntas y respuestas. Gabriel, adelante. Gracias, Daniel. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, perfectamente. Okay. Bueno, yo les voy a hablar un poco del tema de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Está de más decir que ahorita este es un tema absolutamente prioritario en la jurisprudencia de la Corte. Es un debate que viene desde hace muchísimo tiempo, porque mucha gente piensa que empezó en 2017 con la sentencia Lagos del Campo contra Perú, pero ya este era un debate que venía desde una sentencia de los años 2000, que era la de 5 pensionistas contra Perú, en donde una minoría de la Corte planteaba que el artículo 26 de la Convención Americana era absolutamente justiciable. ¿Qué sucede? Para entender un poquito la historia interamericana de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, hay que entender primero que la Convención Americana de 1969, cuando finalmente es ratificada, no contempla en el texto mismo, durante la conferencia interamericana, eso está en los trabajos preparatorios de la Convención, un catálogo expreso de cómo se interpretan a los derechos económicos, sociales y culturales. Lo único que hay, a diferencia de los derechos civiles y políticos, es el artículo 26 de la Convención Americana. Ese es el único artículo que tenemos respecto de los DESCA en la Convención Americana, y es a partir de este donde surge toda la discusión. Si ustedes revisan el artículo 26, él habla de los derechos progresivos, y dice que los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente de naturaleza económica y técnica, para lograr la progresiva y plena efectividad de los derechos que se derivan de normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenida en la Carta de la Organización de Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida, como dijo Mariana, de los recursos disponibles por vía legislativa u otros medios aprobados. ¿Qué pasa? Doctrinariamente, previo al caso Lagos del Campo del año 2017, la doctrina imperante hablaba de las generaciones de derecho. Esa es una tesis ahorita superada, pero las generaciones de derecho era una tesis que propugnaba la idea de que los derechos humanos estaban divididos por grupos que unos eran un poco más cercanos a la exigibilidad que otros. Entonces, obviamente, primero tenemos a los derechos de primera generación, que eran los derechos civiles y políticos. Luego vendrían los derechos de segunda generación, que eran los derechos económicos, sociales y culturales, que son aquellos que se refieren, bien dijo Mariana, al tema de la prestación de servicios de naturaleza normalmente entendida como pública. Luego vendrían derechos de naturaleza de acceso universal y colectivo, como los derechos ambientales. Y luego vendría, por último, los derechos de cuarta generación, que se refieren a cosas como el Internet. ¿Qué pasa? La estructuración por generaciones suponía, obviamente, que unos derechos podían ser más exigibles que otros y más cercanos a ser presentados a un tribunal. Cuando uno habla de exigibilidad, uno habla de que pueda ser demandado un Estado ante un tribunal internacional o nacional por la violación de cláusulas de DESCA. Esta tesis cambia a partir del caso Lagos del Campo versus Perú, en donde vuelven a uno de los principios generales de los derechos humanos que parecía haberse olvidado con la tesis de la generación, que es el principio de interdependencia y no jerarquización. Según este principio, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales no deberían por qué ser supeditados a una segunda, tercera o cuarta generación. De hecho,
como verán, los agrupan en los de tercera y segunda generación en uno solo y pasan a ser DESCA. Ya no es DESC, ahora se dice DESCA porque los ambientales fueron mezclados con los que antes se consideraban de segunda generación. Lo que hace el caso Lagos del Campo es dejar de sostener la tesis de la interdependencia para decir más bien, bueno, tenemos que interpretar los derechos económicos, sociales y culturales desde el punto de vista de la exigibilidad que establece el artículo 26. La tesis anterior, en el caso de 5 pensionistas, era que para poder hacer exigible un derecho ante el sistema interamericano, tendría que hacerse la conexión argumentativa entre el derecho económico y social para poder argumentar la violación del derecho civil y político. Por ejemplo, si se argumentaba una violación del derecho a la salud, la violación del derecho a la salud no podría ser exigida de forma aislada, sino que tendría que conectarse con el derecho a la vida o a la integridad personal. Ahora bien, esa tesis cambia cuando hablan, en el caso Lagos del Campo, de que la Corte evoluciona un poco en su jurisprudencia porque esa minoría que antes había en el caso 5 pensionistas evoluciona a una mayoría de la Corte en el caso Lagos del Campo contra Perú. Este es un caso que trata sobre estabilidad laboral de una persona que incurrió en huelga y fue despedida durante el mandato de Alberto Fujimori en Perú. Y a él lo despiden y lo persiguen. Y la discusión aquí es si se puede exigir que por medio del artículo 26 se declare la violación autónoma de ese derecho, porque la posición anterior de la Corte era declararla siempre que tuviera conexidad con algún derecho civil y político. Esta tesis cambia un poco y lo que hacen ahora es justificarlo teniendo en cuenta normas normalmente de soft law. Entonces aquí hay un abogado muy bueno en la Corte, ya salió, que se llamaba Calderón, que habla de cuál es el test que tiene que seguirse para determinar primero la existencia de un DESCA, y para eso se tiene que determinar y precisar, primero, si el DESCA está reconocido en los ordenamientos jurídicos de naturaleza constitucional del país del que se trata. Luego, si eso es pacífico, es decir, si existe consenso dentro de los ordenamientos jurídicos constitucionales a nivel regional para que este sea reconocido como tal, dice Jorge Calderón. Y luego habría que hacer un análisis luego de la regionalidad para determinar si en normas de naturaleza universal, es decir, si en tratados de soft law de las Naciones Unidas como observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por ejemplo, o de la OIT, o cualquier comité específico de ONU que pueda tener competencia, por ejemplo, si es derecho del agua, algún órgano específico de las Naciones Unidas que ha sistematizado las normas específicas de agua, determinarse en términos de tratados internacionales, eso está contemplado así, y luego ver si existe un reconocimiento jurisprudencial sobre ese derecho dentro de cortes internacionales en materia de derecho internacional, no necesariamente de derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de Lagos del Campo se habla del derecho del trabajo y se utilizan hasta casos del Tribunal Internacional para el Mar. El punto es que ellos hacen este estudio y es un test que viene desde Naciones Unidas, en donde para que pueda hacerse exigible el derecho en cuestión, tiene primero que verificarse todo ese concurso de posibilidades, ¿no? Verificar que esté en la norma nacional reconocido, si no lo está ya no se puede. Luego verificar que eso es pacífico, si distintos países regionalmente así lo hacen. Luego verificar si a nivel de región hay tratados que así lo contemplan. Luego ver si en términos universales eso está cristalizado en algún tratado, y luego ver si tanto tribunales regionales como internacionales lo han reconocido. Si es así, la existencia del DESCA estará verificada y por lo tanto podrá sostenerse su exigibilidad a la luz del artículo 26, que como he dicho, el artículo 26 tiene el problema de que no establece un catálogo de derechos, y la gran pregunta que hace la minoría de la Corte es cómo se desprende la exigibilidad del derecho a la salud, la exigibilidad del derecho al agua, la exigibilidad del derecho a la alimentación, la exigibilidad del derecho a los derechos culturales, si no se desprende de la letra fina del artículo 26 de la Corte, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El argumento es que el artículo 26 habla que se hará para progresivamente hacer exigible lo que es las normas sobre los están contempladas en la Carta de la OEA. En consecuencia, esa va a ser como la brújula que va a orientar toda interpretación del artículo 26. Y si uno revisa la Carta de la OEA a su vez tiene disposiciones, por ejemplo, en la caso Lagos del Campo,
al revisar las normas a las que se hace referencia, se habla primero del convenio 158 de la OIT, se habla de los artículos 45b y 46 y 34g de la Carta de la OEA, los cuales hablan de cómo es que el derecho al trabajo es uno de los objetivos desde la fundación de la organización y su plena exigibilidad. Se habla el antecesor de la Convención Americana, el cual se supone sigue vigente, pero era una declaración más no una convención, lo que implica que no tenía un órgano que lo hiciera exigible. Curiosamente, la Corte hace exigible una declaración, que es la Declaración Americana, que sí tenía diferencia de la Convención Americana dentro del capítulo de catálogos expresos de derechos económicos, sociales y culturales, lo cual es muy curioso. Y luego de hacer ese análisis se van a las observaciones generales número 18 del Comité Económico de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual expresamente dice que el derecho del trabajo implica no ser privado injustamente de empleo. Y por último, como les mencionaba, se refieren al convenio de 1982, si mal no recuerdo, de 158 de la OIT, que habla justamente de la imposición, según el artículo 4 de esa observación, de la prohibición de despidos injustificados o por razones políticas, y está unado también al al convenio 143 de la OIT. Haciendo todo este análisis, en el caso de Lagos del Campo se llega a la conclusión que el artículo 26 tiene que ser interpretado de esa manera a la luz de las obligaciones generales y específicas. Pero la interpretación del caso de Lagos del Campo fue la primera de muchas decisiones que vinieron posteriormente que han fortificado esta tesis de la exigibilidad directa. Luego vino el caso de trabajadores cesados de Petroperú contra Perú, y allí ya se hace un poquito más de análisis porque comienzan a involucrar la imposibilidad, por ejemplo, de que los estados, antes los estados tenían la posibilidad de invocar excepciones preliminares para dispensar a la Corte de Conocimiento. Eso la jurisprudencia previa normalmente lo admitía porque decía que la Corte en efecto no tenía competencia sobre otros tratados diferentes, pero lo que hace ahora es decir que según el artículo 29, que son las normas de interpretación de la Convención Americana, sí va a poder interpretar otros tratados para poder nutrir de contenido del artículo 26 y por lo tanto no deja de tener competencia. Por lo cual la Corte reafirma que sí puede pronunciarse sobre los mismos. También hay un tema procesal allí porque esta tesis es nueva y como podrán imaginar, los casos que hay en Comisión Interamericana y en Corte son bastante viejos. O sea, hay muchos casos que tardan en sustanciarse en la Comisión Interamericana entre 15 y 20 años. Por lo tanto, según el carácter procesal regular de la Convención Americana y el reglamento de la Corte Interamericana, no se pueden traer a colación nuevos derechos en fase de sustanciación ante la Corte. Es decir, la base fáctica y los argumentos y derechos a los cuales se puede hacer alusión tienen que haberse puesto primero en conocimiento de la Comisión Interamericana y solo sobre la base de esos elementos es que la Corte se podrá pronunciar. Aquí la discusión es que como esta es una tesis que empieza en 2017, casi nadie o absolutamente nadie hizo referencia a esta tesis durante la fase de sustanciación en Comisión Interamericana, sino que lo empiezan a hacer en fase de corte durante las audiencias públicas de la Corte. ¿Cómo la Corte cambia entonces este criterio? Porque dicen que cuando se hacía referencia, así sea meramente enunciativa al artículo 26, eso era un alegato, lo cual en mi criterio, con todo el respeto que tengan los jueces de la Corte, no tiene sentido porque procesalmente se tendría que haber hecho un argumento dentro de fase de Comisión Interamericana sobre esta tesis. Que mi posición sería, eso no quiere decir que la tesis actual de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no tenga vigencia para los casos que están llegando ahorita, sino para los casos en los cuales efectivamente en términos procesales se haya invocado esa argumentación en fase de comisión, que es la única instancia en donde procesalmente se puede invocar los argumentos y derechos que se invoquen violados. Entonces eso es la discusión que empiezan los trabajadores cesados. Luego viene un caso de Venezuela, que es Rocío San Miguel Sosa versus Venezuela, en donde nuevamente se toca el tema de la estabilidad laboral. Aquí se ahonda un poquito más en el tema del reconocimiento constitucional de este derecho y se devuelven a la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, que sostiene que los estados no pueden invocar disposiciones de derecho interno para excusarse del cumplimiento de obligaciones internacionales contraídas de buena fe. Así, el Estado venezolano en ese caso, cuando todavía no era usurpación,
dijo que, bueno, básicamente que la norma interna contrariaba un poco la tesis de la justiciabilidad directa, y ellos cambian esa tesis diciendo que no hay ninguna posibilidad de que eso sea un argumento válido en la Corte. Luego viene el caso, un caso muy famoso, de hecho es el caso que yo creo que es más duro con el tema de ESCA, que es el caso Cusculpi-Varal versus Guatemala. Este es un caso ya del derecho a la salud, y el antecedente más próximo es un caso que era el caso González Yui versus Ecuador. El caso Yui era un caso de una muchacha en Ecuador que la mamá le fue a hacer una transfusión sanguínea cuando estaba recién nacida en Ecuador, creo que fue en Quito, si mal no recuerdo, y cuando le fueron a hacer la transfusión la sangre estaba contaminada con VIH. El tema aquí fue que la Corte asoma un poquito por primera vez en la interpretación jurídica de ese caso que pudiera haber una justiciabilidad directa de los DESCA por una interpretación de que el derecho a la salud está expresamente catalogado dentro de la Declaración Americana, más no dentro de la Convención Americana. Aquí, en el caso Cusculpi-Varal, ya no solamente hablan de la Declaración Americana, meten la Carta de la OEA, meten observaciones generales que se han desarrollado en la Organización de Naciones Unidas, e incluso se van a organizaciones internacionales que tienen competencia en el tema del VIH, porque este es un caso en donde no se le estaba proveyendo retrovirales a una población importante. Y la Corte llega a la conclusión de que esas son unas obligaciones que o sea, cuando tú interpretas DESCA, de allí se desprenden varias subobligaciones, porque una de las críticas principales en la voz del campo fue que, bueno, está claro que son exigibles, pero ¿cuáles son exactamente las obligaciones específicas que tiene que cumplir un Estado para hacer efectivo el contenido del artículo 26? Y ahí es cuando la Corte lo aclara y dice que, por ejemplo, en el caso del derecho a la salud, esto es casuístico, tiene que haber accesibilidad, es decir, tiene que estar disponible, tiene que ser un acceso inmediato sin no discriminación. Estas son obligaciones de carácter inmediato, no son progresivos. O sea, todo el mundo debería tener acceso por igual a los derechos económicos, sociales y culturales. Tiene que haber accesibilidad física. Por ejemplo, en el caso de Venezuela es curioso con todo este tema de la pandemia que por cada 100.000 habitantes, según cifras de la Universidad de Johns Hopkins, solo hay 0.5 camas por cada 100.000 habitantes. Obviamente ahí hay un problema con respecto a la accesibilidad física. Hablan de la accesibilidad económica, la cual no se traduce, y eso es muy importante, porque eso es algo que no se leyó entre líneas en el caso de Cusculpi-Varal, y a mí me parece muy importante porque creo que fue un aporte del juez Biogrossi, es que dice que no lo tienen que cumplir necesariamente el Estado, sino que tiene una obligación de fiscalización. Es decir, que esa obligación puede ser cumplida por terceros privados, la parte de accesibilidad económica, con seguros y todas estas cosas, pero que el Estado lo que tiene es una obligación de supervisión, lo cual es muy bueno porque no estamos concentrando toda la ejecución de la obligación en el Estado, lo cual considero yo sumamente peligroso porque implica condenar a los DESCA a constantes declaraciones de violaciones en los tribunales internacionales, porque obviamente el Estado no es eficaz. Luego hablan de una accesibilidad en términos de acceso a la información, es decir, tiene que estar toda la información disponible al momento de que las personas vayan a acceder a tratamientos médicos, sean de origen público o privado. Tiene que haber la aceptabilidad, que es que, digamos, las personas puedan, dentro de las posibilidades, aceptar o no el tratamiento, y obviamente que sea un servicio de calidad. O sea, se habla de que esta es una obligación discutida, que yo creo que es importante porque justamente habla de que todo el servicio público o privado tiene que ser de calidad. Luego viene otra decisión judicial, que es el caso Poblete Vilches. El caso Poblete Vilches ya habla de, si revisan el Pacto de San Salvador, que es la norma especial, y aquí es donde viene un problema de discusión sobre competencia. El caso Poblete Vilches habla de los derechos económicos, sociales y culturales al favor de los ancianos. Esto fue mejorado luego con la Comisión Interamericana a favor de los adultos mayores. Pero el caso Poblete Vilches lo que hace es especificar que el Pacto de San Salvador es un instrumento sobre el cual la Corte tiene competencia. ¿Y qué es el Pacto de San Salvador? Sencillamente es la norma especial sobre la cual se estableció el catálogo de derechos económicos, sociales y culturales. Pero el Pacto de San Salvador tiene un problema, que es que el artículo 19 del Pacto de San Salvador, si ustedes lo revisan, al momento de la aprobación de ese tratado, los estados expresamente reservaron que los únicos casos que podían tramitarse desde el punto de vista de peticiones eran los derechos a la sindicalización y el derecho a la educación. Eso da a entender, por argumento a contrario,
que los demás derechos en los catálogos del Pacto de San Salvador no eran exigibles ante la Corte Interamericana ni tampoco ante la Comisión Interamericana. La gran pregunta es cómo es que la Corte llega a la interpretación de que sí lo eran cuando los estados dispusieron lo contrario en el Pacto de San Salvador. La jurisprudencia de la Corte, particularmente el juez Eduardo Ferrer MacGregor, dice que no se puede interpretar el artículo 19 del Pacto de San Salvador en perjuicio de la aplicación de una interdependencia fina de todos los derechos. Es decir, que no se puede interpretar como para decir, bueno, entonces no se aplican estos, sino que progresivamente la Corte ha evolucionado para que por otra vía el artículo 26 lo haga justiciable. Es decir, no se está respetando, según Ferrer MacGregor, la prohibición del artículo 19, sino que se está haciendo justiciable a través del artículo, concretamente el artículo 26. Solamente se utiliza el Pacto de San Salvador a efectos meramente interpretativos y no a efectos ejecutivos. Luego vienen otros dos casos que conozco bien, que son los casos ANSEJUB SUNAT, que es la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia para temas de impuestos en Perú, y el caso Hernández versus Argentina. Estos son dos casos muy controversiales. ANSEJUB SUNAT básicamente repite la tesis de Lagos del Campo, pero aquí se habla del tema de seguridad social, de jubilados. Y luego, más recientemente, vino el caso de las comunidades de la Asociación LANCA y JONAT contra Argentina, que es la primera vez que se declara la responsabilidad autónoma del derecho a un medio ambiente sano. Bien sabrán que en 2017 la Corte aprobó la opinión consultiva C-2317, que es una opinión consultiva relativa a la exigibilidad directa y violaciones al derecho al medio ambiente sano, en donde llegan a concluir cosas como, por ejemplo, que pueden haber violaciones autónomas al derecho al medio ambiente sano, siempre que tengan afectaciones sobre los derechos humanos. Este nuevo caso es el primero que habla sobre las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales desde el punto de vista de la autonomía del derecho al medio ambiente. Aquí con esto la conclusión es que la forma como la Corte hace esta interpretación es decir, bueno, el artículo 26 tiene esto, vamos a ver qué dice la Declaración Americana, luego vamos a ver qué dice la Carta de la OEA, vamos a ver qué dicen las legislaciones nacionales, vamos a ver qué dicen organizaciones internacionales con competencia en la materia. Por ejemplo, en el caso Hernández contra Argentina, la víctima era un privado de libertad que tenía meningitis, y ellos hacen un estudio de la Organización Internacional para Meningitis y determinan las reglas internacionales aplicables. Ahora bien, quisiera concluir haciendo referencia ya a, yo les he hablado durante todo esto, en los últimos 2 minutos y medio que me quedan, de cuál es la tesis general de exigibilidad directa. Y hay una contratesis, que es la tesis que postulan los jueces Eduardo Biogrossi y Sierra Portos. Particularmente Sierra Portos, personalmente he tenido la oportunidad de conversarlo con él e invito a revisar, por ejemplo, el voto salvado del caso Rodríguez Revolorio contra Guatemala, creo que es Rodríguez Revolorio. Él allí sostiene muy claramente que en el caso Rodríguez Revolorio, como notarán no se los nombré al principio, ahí no se hace mención a una violación de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero si se fijan, ese es un caso de un privado de libertad, igualito que en Hernández versus Argentina, donde sí se hace y donde las condiciones de salud también estaba enfermo y todo lo mismo, pero la Corte no declara una violación del artículo 26 en Rodríguez Revolorio. Y jocosamente, Sierra Portos en el voto salvado dice, bueno, ¿cómo es que la Corte en un supuesto similar que se presenta en el futuro no aplica un estándar pasado? Sencillamente porque hay inconsistencias lógicas en la tesis de los derechos económicos, sociales y culturales. Porque para empezar, se fundamenta en el principio del iura novit curia. Y el principio del iura novit curia dice que se pueden traer otros elementos jurídicos por parte del juez para interpretar el contenido del tratado, y ahí es donde se justifica el traer la Carta de la OEA y otras cosas. Pero él cita muy bien en el caso Rodríguez Revolorio, que insisto en recomendar el voto salvado, en el pie de página número 8, habla de cómo es que se ha venido sistematizando que el principio de iura novit curia tiene como limitaciones un criterio de razonabilidad, y para eso cita, por ejemplo, otras decisiones de otros tribunales, como de la Corte Internacional de Justicia, en el caso relativo a, este es un caso de Reino Unido contra Islandia, creo que es del año 1974, en donde hablaban de que obviamente la invocación del principio de iura novit curia tiene una limitación de razonabilidad. Entonces, en este sentido, él habla de la inseguridad jurídica que supone esto, porque normalmente
Por ejemplo, en el último caso, en la Cajonat, ellos agarraron y trajeron para el tema del derecho al agua la Carta de la OEA, pero de la Carta de la OEA no se desprende la exigibilidad directa del derecho al agua, porque en ese momento no se había discutido. Y es curioso porque entonces encuentras la vuelta al problema porque ya no puedes traerlo. Y eso genera una inseguridad jurídica inmensa porque si bien los estados no tienen derechos, tienen atribuciones. Y tienen derecho a la defensa ante la Corte Interamericana. ¿Qué derecho de defensa les damos si les podemos traer cualquier norma, básicamente? Entonces, bueno, esas serían mis interpretaciones sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Como verán, hay muchas decisiones, en total hay como 9 ya, y considero que es importante revisarlas todas para entender holísticamente. Yo espero y aspiro que la tesis se vaya aclarando porque mi posición personal es, pues no creo que haya en el artículo 26 una exigibilidad directa y siento que la Corte está tratando de adelantar algo que todavía la preparación positiva de los tratados no han hecho, que no creo indispensable, pero creo que es importante. Es todo por ahora. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu intervención. Recuerden a todos los espectadores, sé que lo digo hasta el cansancio, pero tienen la herramienta de preguntas y respuestas. Ante una intervención como esta, creo que salen muchas, muchas preguntas que, bueno, afortunadamente contamos con la presencia de Gabriel para responderlas. Seguidamente vamos a dar paso a la próxima intervención, que se titula Interrelación entre los derechos civiles y políticos y los DESCA, y está a cargo de Daniela Suárez Orellana, quien es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con experiencia laboral en el área de Derecho Internacional Público, Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional Humanitario y Justicia Transicional, desempeñándose previamente como investigadora externa de la Asociación Civil Defiende Venezuela y como asistente legal de la Asociación Civil ProJuris. Ha sido reconocida como mejor oradora en varias competencias internacionales, así como también ha obtenido el primer lugar en varias de ellas, incluyendo el concurso de Derecho Penal Internacional ante la Corte Penal Internacional en La Haya. Entonces, pues le damos la bienvenida a Daniela. Gracias, Daniela. El foro es tuyo. Creo que tienes el micrófono apagado. A ver si te logro. Correcto, sí. Ahora sí me escuchan. Sí, perfecto. Ok, gracias Daniel por la presentación. Para mí es un honor poder estar hoy con todos ustedes conversando sobre este tema tan interesante y rodeada de grandes amigos a quienes quiero y admiro muchísimo. Yo hice una breve presentación, así que les voy a compartir la pantalla. ¿Todos la ven? Sí, perfectamente, se ve bien. Okay. Buenísimo. Entonces, hoy vamos a estar conversando brevemente cuál es la interrelación existente entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y por qué entonces es erróneo considerarlo como derechos totalmente aislados, porque como vamos a ver, realmente están bastante conectados. Vamos entonces primero a atender cuáles son las características principales tanto de los derechos civiles y políticos como de los DESCA. Para eso me gustaría hacer referencia en primer lugar a la clasificación de los derechos humanos en general. Son múltiples las posibilidades que tienen los derechos humanos de ser clasificados, atendiendo bien sea su naturaleza, esencia, evolución, entre otras. Como ya adelantaba Gabriel, y para evitar repetir, una de las clasificaciones más comunes es la clasificación histórica, que originalmente buscaba atender a nivel cronológico la forma en que los derechos fueron reconocidos en un ordenamiento jurídico, dividiéndolos entonces en derechos de primera, segunda, tercera o cuarta generación, dependiendo de la forma en el tiempo en que fueron reconocidos. Así entonces los derechos civiles y políticos son derechos de primera generación porque fueron los primeros derechos en ser reconocidos en un ordenamiento jurídico. La finalidad, entonces, de los derechos civiles y políticos consiste en proteger las libertades individuales y en garantizar la participación en la vida civil y política del Estado en condiciones de igualdad y libre de toda discriminación. Los derechos civiles y políticos también son tradicionalmente llamados como derechos de las libertades clásicas, porque precisamente en lo que se concentran es en proteger esas libertades individuales de las que gozan todas las personas. En nuestra Constitución podemos ver que estos derechos se encuentran consagrados en el caso de los civiles,
desde el artículo 43 hasta el 61. Esto, por supuesto, sin perjuicio de que a lo largo de toda la Constitución puedan también, en artículos distintos a esto, encontrarse derechos que atiendan al ámbito civil. Entonces, entre los derechos civiles tenemos, por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad en todas sus variantes, entiéndase libertad personal, libertad de pensamiento y expresión, libertad de culto, de tránsito, entre otras. Y en los derechos políticos, que se encuentran establecidos en los artículos 62 al 74, nuevamente sin perjuicio de que a lo largo de la Constitución puedan también estos derechos estar establecidos en otros artículos, destacan el derecho al voto, por ejemplo, no solamente entendido como el derecho que tienen las personas de elegir a ciertas autoridades para que ocupen cargos públicos, sino también como ese derecho que se tiene a ser consultado, por ejemplo, respecto a distintos aspectos de la vida pública de la nación, a participar en referéndum, en revocatorios, a dar sus opiniones, por ejemplo, respecto a la constitucionalidad de un estado de excepción, o respecto a leyes que quieran ser aprobadas, entre otros. Todo eso constituye la posibilidad que tiene el ciudadano de participar en los asuntos públicos de la nación y, por tanto, son considerados derechos políticos. Respecto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, históricamente se han clasificado en derechos de segunda generación, aquellos atinentes a los económicos, sociales y culturales, y derechos de tercera generación, aquellos atinentes a los ambientales y entre otros derechos colectivos. Contrario entonces a los derechos civiles y políticos, los DESCAS buscan proteger los derechos al trabajo, educación, alimentación, salud, seguridad social, producciones literarias, artísticas o científicas, entre otros. No obstante, y tal y como ya recordaba Mariana en su ponencia, esto no debe confundirse con que sean derechos colectivos, porque ciertamente los derechos económicos, sociales y culturales siguen siendo derechos individuales. En cuanto a su consagración en el texto constitucional, vemos que los derechos sociales pueden encontrarse a partir del artículo 75 al 97, incluyendo entre estos, por ejemplo, el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la familia, el matrimonio, entre otros. En cuanto a los derechos culturales, podemos encontrarlos del artículo 98 al 111 y permiten entonces al ciudadano poder participar en actividades de índole artística, científica, literaria, entre otras similares. Los derechos económicos se encuentran consagrados en los artículos 112 al 118 y establecen la posibilidad de, entre otras cosas, que el individuo pueda dedicarse a la actividad económica de su preferencia. Por otra parte, los derechos ambientales se encuentran en los artículos 127 al 129 y lo que propugnan específicamente es el derecho a un medio ambiente sano. Algo que me parece importante con relación a los DESCAS y que me gustaría resaltar es que usualmente se considera de forma errónea que el Estado está obligado a realizar una prestación gratuita de estos derechos. Y realmente esto no es así. A lo que el Estado está obligado es a garantizar que todas las personas puedan acceder a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales libres de toda discriminación. Entonces, ese acceso también puede verificarse mediante una consagración material, es decir, la disponibilidad de ese derecho, por ejemplo, que existe un hospital al que las personas puedan acudir, y desde el punto de vista económico. Y es respecto a este punto de vista económico que existe sobre todo esa confusión de que debe ser gratuito. Y como les digo, esto no es del todo cierto, porque el Estado lo que tiene que garantizar es que todas las personas, con independencia de su nivel social o de su actividad económica, de sus recursos económicos, puedan entonces acceder a este derecho. Ahora, algo que sí es como una buena práctica, sobre todo en lo que respecta al derecho a la educación, una buena práctica instaurada desde Naciones Unidas, es el hecho de que al menos al nivel primario, la educación debe ser gratuita. Sin embargo, como les digo, esto es algo que debe evaluarse dependiendo del estado de que se trate, porque podría entonces este estado instaurar sus propias políticas tendientes a garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ahora surge entonces la pregunta,
son los derechos civiles y políticos totalmente distintos a los DESCA. Tradicionalmente, tomando como punto de partida esa clasificación cronológica, histórica de las que habíamos hablado, si bien no era su objetivo establecer una jerarquía entre derechos, posteriormente esto sí fue interpretado de esta forma, al establecer derechos de primera, segunda, tercera o cuarta generación. Adicionalmente, entonces esto se decía que los derechos de primera generación, como los civiles y políticos, eran más importantes que los DESCA y por lo tanto más exigibles. Esto pues ya se ha ido superando y se ha dado cuenta que realmente esta clasificación es, si se quiere, infértil, porque no aporta nada a la esencia de los derechos civiles y políticos y de los DESCA. Al contrario, y si bien no era su intención primaria, lo que ha establecido en el tiempo es una jerarquía entre derechos, que en el marco de los derechos humanos es inaceptable porque ningún derecho es jerárquicamente superior a otro. Ahora, también se establecía la tesis de la intervención estatal para distinguir entre los derechos civiles y políticos y los DESCA. Así se decía que en el caso de los derechos civiles y políticos, el Estado tenía un deber de abstención, porque al tratarse de libertades fundamentales no podía interferir en esta posibilidad que tiene el ciudadano, por ejemplo, para transitar libremente. Mientras que en los DESCA, la intervención del Estado era más activa porque son derechos prestacionales, por lo que esa era como la gran diferencia que se postulaba entre ambos derechos para decir que eran cosas totalmente distintas. Sin embargo, vemos que esto no es del todo cierto, porque dependiendo del derecho de que se trate, el Estado podría tener un mayor nivel de intervención o de abstención. Por ejemplo, en los derechos civiles y políticos, si bien el principal deber del Estado va a ser de abstención, vemos que también hay algunos en los que más bien se necesita una participación activa del Estado para que el derecho pueda ejercerse de forma plena. Tal es el caso, por ejemplo, de los derechos políticos relativos al voto. Si el Estado no establece unas condiciones para que las elecciones puedan ser llevadas de forma libre, imparcial, secreta, entonces el ejercicio del derecho al voto no se vería satisfecho totalmente. Mientras que en el marco de los DESCA, que si bien el deber del Estado va a ser de intervención mayor, por lo que les decía que son derechos prestacionales, también hay casos en los que más bien lo que se necesita del Estado es que se abstenga de intervenir. Por ejemplo, en el caso de los derechos sindicales. Si una persona en el marco de estos derechos decide, un grupo de trabajadores, ir a huelga, el Estado entonces no podría, mediante la creación, por ejemplo, de leyes, buscar restringir ese derecho, porque entonces esto podría constituir una violación de sus derechos humanos. Adicionalmente, y esto creo que es lo más importante de todo esto, es que decir que los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales y los derechos civiles y políticos son totalmente distintos, implicaría desconocer una de las características principales de los derechos humanos, que es precisamente su interdependencia. Y en virtud de esta característica es imposible que se viole un derecho sin que otro derecho también sea afectado. Entonces, ¿son los derechos civiles y políticos totalmente distintos a los DESCA? La respuesta es que no. Tienen mucho más en común de lo que pueda pensarse. Analizando ahora la situación en Venezuela y a fin de ver concretamente entonces cómo pueden estos derechos estar relacionados, todos sabemos pues que lamentablemente la situación de derechos humanos en nuestro país cada vez está en mayor declive. De hecho, desde el año 2009 la CIDH ya venía expresando su preocupación por el constante y notorio de los derechos humanos en Venezuela. Y lamentablemente esta situación pues se ha ido prolongando con el paso del tiempo y en el marco del estado de alarma, la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos ha podido observar que estas violaciones continúan ejecutándose y de hecho parece haber un incremento. Así, por ejemplo, la Coordinación de Derechos Civiles y Políticos ha realizado un monitoreo diario desde el 13 de marzo al 14 de mayo de la situación especialmente del derecho a la libertad personal, encontrándose entonces con que se han cometido al menos 75 detenciones arbitrarias en todo el territorio nacional.
Digo al menos porque hay casos, sobre todo que suceden en el interior del país, que por la misma falta de información y la persecución que se incoa desde el régimen contra los trabajadores de la prensa, no llegan a conocimiento público y por tanto nosotros nos vemos con mucha dificultad de poder acceder a esos datos en el interior del país. Pero lo cierto es que al menos en el marco de este estado de alarma se han cometido 75 detenciones arbitrarias. De ellas, 18 han sido dirigidas contra trabajadores de la prensa, 13 contra profesionales de la salud, 10 contra dirigentes políticos, diputados y miembros del equipo del presidente encargado Juan Guaidó, 5 contra defensores de derechos humanos y 29 contra miembros de la sociedad civil. Si bien, grosso modo, podría creerse que esto afecta únicamente el derecho civil a la libertad personal, lo cierto es que cuando analizamos estos casos vemos que no es del todo cierto. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores de la prensa, de los profesionales de la salud, de los defensores de derechos humanos, estas detenciones fueron cometidas debido a la labor que ejercen. Circunstancia entonces que representa también una violación de un DESCA, específicamente del derecho al trabajo, porque prácticamente se está cercenando esta posibilidad que tiene el ciudadano de dedicarse al trabajo de su preferencia y más bien se busca entonces castigar mediante la aplicación de sanciones penales, en este caso detenciones y el sometimiento después a un proceso penal, violaciones a estos derechos. De igual forma, hemos constatado que en el marco de estas detenciones arbitrarias también ha existido, en muchos casos, violaciones del derecho a la salud, otro DESCA, porque normalmente las personas no son provistas de la atención médica que requieren dependiendo de las patologías que presenten. Circunstancia que también ha conllevado a un grave deterioro de la integridad personal de la persona de que se trate en esos casos específicos, porque su salud, al verse desmejorada, obviamente impacta también en este derecho, llegando incluso a constituir una grave lesión futura a lo que podría ser el derecho a la vida. Entonces vemos que en realidad todo esto en nuestro país, lamentablemente, está relacionado, estas violaciones de derechos civiles y políticos también afectan DESCA, por lo que no hay, digamos, una separación absoluta entre estos derechos. Ya para concluir, me gustaría hacer referencia a algo que ya se venía diciendo desde el año 1993, específicamente en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena, respecto a esta interrelación entre derechos. Y se decía, todos los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela, por tu exposición. Vamos entonces ya para finalizar la jornada de hoy. Vamos a darle paso a la siguiente y última ponente del día, quien es Marian de Abreu. Marian de Abreu es abogada, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con mención honorífica cum laude. Se ha desempeñado en profesionales, en consultores jurídicos Ayala Dillon Fernández desde febrero de 2018 hasta noviembre de 2019, así como en el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro desde septiembre de 2015 hasta febrero de 2018, como asistente legal del doctor Jesús María Casal. Ella nos va a exponer la relación que existe entre migración y acceso a los DESCA. María, ¿nos escuchas? Sí, Daniel. Vale. Muchísimas gracias por la presentación y la oportunidad. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes, mis compañeros de equipo y además excelentes profesionales todos. Yo les voy a hablar un poco sobre los derechos de los migrantes y el acceso de los mismos a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Un poco en general, existe un marco de protección internacional del derecho de los migrantes que los estados deben adoptar distintas políticas públicas en el marco del mismo. Si bien conservan algún tipo de discrecionalidad en dicha adopción, existe toda una serie de normas que están destinadas a proteger
a los migrantes y a la vulnerabilidad que estos presentan cuando se ven obligados a abandonar su país de origen. Todo este marco de protección está basado en el principio de igualdad y no discriminación, que como ustedes saben está consagrado en el artículo 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 2, y en el artículo 2 del Protocolo de San Salvador. Es decir, que los estados tienen la obligación de respetar los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas en su jurisdicción, sin importar su nacionalidad. Esto también fue señalado por la Corte Interamericana en su opinión consultiva sobre la condición jurídica y derecho de los migrantes indocumentados, que no solo esta obligación se limita a los migrantes en situación regular, es decir, aquellos documentados que han ingresado o que permanecen en el país de forma legal, sino que también abarca a todos aquellos que están en una situación de irregularidad y no han podido regularizar su estatus migratorio, ya sea porque entraron de una forma ilegal o porque se encuentran en ese país de forma ilegal todavía. Sin embargo, eso no implica que los migrantes no se encuentren en una situación de vulnerabilidad y no sean más expuestos a la violación de sus derechos y al acceso a los DESCA. En la declaración de 2010 del Grupo Mundial sobre Migración, llegaron a la conclusión de que los migrantes irregulares están más expuestos a ser objetos de discriminación, de exclusión, de explotación y de abusos. ¿Cómo? Pues los estados muchas veces regulan en su marco jurídico detenciones administrativas a aquellas personas en situación irregular en su territorio, no tienen acceso a la salud pública, no tienen acceso a una vivienda adecuada, a la educación, a la seguridad social, no pueden denunciar a la policía que son objetos de abuso porque pueden ser detenidos por temor a ser detenidos, y muchas veces están sometidos a una explotación laboral o a condiciones de trabajo deplorables que no cumplen con las reglas de derecho laboral en ese país. Y sobre todo episodios de xenofobia y discriminación y prejuicios contra ellos por simplemente ser migrantes que se han visto obligados a abandonar su país. Entonces, bueno, mi ponencia va a estar destinada a hablar un poquito sobre el derecho a la salud y el derecho a una vivienda adecuada. Vamos a concentrarnos en estos dos derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, porque son los que están viéndose mucho más afectados ahorita en el marco del coronavirus. Para finalizar hablando un poco sobre esto y la situación de los migrantes venezolanos actualmente frente a la pandemia. El derecho a la salud está consagrado en el artículo 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 10 del protocolo de toda persona. María, ¿nos escuchas? Creo que se congeló el video y el audio. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales han señalado que todas las personas, incluidos los migrantes regulares o irregulares, tienen derecho a la atención, al acceso a los servicios de salud, tanto curativos, paliativos o preventivos, es decir, cualquier tipo de atención médica. Sin embargo, tenemos por otro lado el Protocolo de San Salvador y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios, que es un poco más restringida, es decir, si bien todas las personas, incluidos migrantes regulares e irregulares, tienen derecho a la atención médica, la restringen solamente a la atención médica esencial, es decir, la atención médica de urgencias. No está definido, evidentemente, lo que en cada caso constituye una emergencia, y por tanto se le deja discrecionalidad al personal médico definir lo que constituye una emergencia o no, lo cual puede servir para protección de la persona, es decir, que atiendan a mucha mayor cantidad de migrantes que vayan a solicitar atención médica, o como arbitrariedades o abusos, o incluso episodios de xenofobia en los que no se les brinde atención médica a los migrantes
cuando más lo necesitan. También debe procurarse, los estados tienen que procurar que las instituciones de atención a salud tengan prohibido divulgar los datos de la situación legal de los migrantes que acuden a solicitar atención médica. Y el personal médico debe estar totalmente claro e informado de que no se les exige compartir dicha información, y las autoridades policiales de ese país no tienen que hacer operaciones próximas o dentro de instituciones de salud en busca de migrantes en situación irregular o ilegal en ese país. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que los migrantes en situación irregular no acudan a estas instituciones para atender a sus emergencias médicas esenciales por temor a ser detenidos o deportados a su país de origen. Para concluir con el derecho a la salud, existen distintas problemáticas que enfrentan los migrantes, tanto regulares como irregulares, pero específicamente los irregulares, para el acceso a la salud. Ya sea el desconocimiento tanto de parte de ellos como del personal médico, de que tienen acceso a la atención médica en ese país, ya sea general o solo urgencias. Muchas veces les es negada por personal médico por simplemente desconocimiento de las leyes del país, o los migrantes simplemente no acuden a las instituciones de salud por no poseer por creer que no poseen los recursos económicos para costearla. Y bueno, y también, como ya se mencionó, el temor a que sean denunciados ante las autoridades y deportados a su país de origen, o el simple hecho de no tener documentación en ese país, que muchas veces en muchas instituciones de salud en distintos países se les exige un tipo de documentación para poder ser atendidos médicamente. Y ahora, en cuanto al derecho a un nivel de vida adecuado, este derecho está consagrado en el artículo 11 del Pacto y el 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Está muy relacionado con el derecho a la salud, es decir, a gozar el más alto nivel de salud posible, y el derecho a la seguridad social. También, a su vez, posee distintos derechos y abarca el derecho al agua y al saneamiento y el derecho a la alimentación. A la vivienda adecuada, el Comité de Derechos Económicos Sociales no solo implica tener un techo y 4 paredes, sino también la disponibilidad de ciertos servicios habitables como agua, que sea habitable es decir, que todas las personas puedan disponer y migratorios no se reconoce expresamente. Sin embargo, como ya lo mencioné, sobre la base del derecho de los migrantes está el principio de no discriminación. Y a la luz de esta prohibición universal, es que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el relator sobre el derecho a una vivienda adecuada y el relator sobre los derechos humanos de los migrantes de las Naciones Unidas se han pronunciado en ese sentido y han señalado que es derecho tanto de los migrantes en situación regular como irregular poseer una vivienda adecuada. En segundo lugar está el derecho al agua y al saneamiento. Fue reconocido en la resolución 18.1 del Consejo de Derechos Humanos. Este derecho implica tener acceso al agua tanto en calidad como en cantidad y que esté cerca de las viviendas donde todos habitamos y sea asequible. Incluso el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado que es una condición previa para la realización de otros derechos humanos. Y asimismo señaló que los grupos especialmente vulnerables respecto al derecho al agua están los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo. Y en tercer lugar, en cuanto al derecho a la alimentación, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre. En el mismo sentido lo hace el Protocolo de San Salvador en el ámbito interamericano, y se exige a los estados que velen por la disponibilidad y acceso de los alimentos, tanto en cantidad como en calidad suficiente, a una alimentación
nutritiva y que las personas dispongan de un acceso tanto físico como económico a los alimentos. Y esto sin duda han señalado que los estados deben priorizar el acceso a alimentos a las personas más vulnerables, entre las cuales están los migrantes en situación irregular. Entonces, bueno, la irregulación lo que entonces se presentan algunas problemáticas como que los migrantes se suelen concentrar más, se ven todo en condiciones de el temor de los migrantes a acudir a los mismos para no ser deportados o devueltos a su país de origen. En el caso de la vivienda, si están en una situación irregular, no pueden alquilar una, porque se les exige algún tipo de documentación. La relatora especial sobre una vivienda adecuada ha indicado que ello implica que no pueden acceder a una vivienda en pie de igualdad como los demás ciudadanos, y se verifica una violación del principio de no discriminación. Entonces, esto hace que acepten viviendas en mal estado, que vivan hacinados, que las acepten con precios excesivos, a diferencia de los nacionales de ese país o los migrantes en situación regular. Y evidentemente que tengan unos recursos económicos mínimos para simplemente subsistir y destinarlos a alimentos o agua potable. También se hace mucha referencia a las condiciones de vida en los centros de detención migratoria. Allí en muchas ocasiones carecen de acceso a una alimentación adecuada, como ha sido relatado por la relatora especial de los derechos humanos de los migrantes e incluso el grupo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana, en el caso del SLUR, en lo que las malas condiciones creo que todas estas son problemáticas que sin dudas tienen que enfrentar los migrantes en situación irregular alrededor del mundo. Sin embargo, como ustedes saben, tenemos un caso muy cercano y es en nuestro país, que es el fenómeno migratorio venezolano, nunca antes visto en la región. Ya son más de 5.2 millones de venezolanos que se han visto obligados a abandonar el país en busca de mejores condiciones de vida. Y esto ha constituido a Colombia en el país de venezolanos con casi 2 millones en su. Como ya mencionaron mis anteriores compañeros, muchas veces deben cumplir con exige el derecho internacional según los recursos de cada país. Colombia, evidentemente, con tanta cantidad de migrantes venezolanos, ha hecho todo lo posible. Sin embargo, es un constante llamado a la comunidad internacional a ampliar los fondos destinados a atender la migración venezolana para poder hacer frente a ella. Y sin embargo, si ya presentaban una vulnerabilidad muy acentuada a los migrantes venezolanos en el extranjero, con la pandemia por el coronavirus, por el COVID-19, esta se ha acentuado y ha hecho que las medidas de contención social adoptadas por distintos países, los estados de emergencia, el cierre de operaciones comerciales, el cierre de fronteras, haga que la vulnerabilidad de estas personas se haya aumentado y se queden sin ingresos diarios que necesitaban para subsistir el día a día, no tengan alimentos, no tengan acceso a agua potable, se presenten muchísimos casos de desalojos por no poder costear los alquileres. Esto haga que las personas tengan que acudir a vivir en habitaciones con 20 personas, lo cual no hace que cumplan con las medidas de distanciamiento social, y también que los refugios destinados a los migrantes sean considerados como servicios no esenciales durante la pandemia,
por tanto están obligados a cerrar, ya que no pueden cumplir con las medidas de distanciamiento social y las personas allí queden en situación de calle, mucho más expuestos a el contagio por el coronavirus. Todo esto lo que hace es vulnerar los derechos económicos, sociales y culturales de estas personas, que son mínimas condiciones para vivir, para subsistir, y ha hecho que no les quede otra opción sino regresar a Venezuela. Evidentemente tienen, según la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a regresar a su país de origen, y lo cual, sin embargo, no se han dado las condiciones ideales para ello. Muchas de estas personas se encuentran caminando desde Ecuador, Perú, Colombia, y en el camino no hacen más que presentarse peligros y dejarlos expuestos a el contagio del coronavirus. Y evidentemente las recomendaciones de la comunidad internacional en ese sentido ha sido, en primer lugar, incluir a los migrantes en los planes de respuesta y los planes de atención económica frente al coronavirus. En virtud del principio de no discriminación, la comunidad internacional exhorta a los estados a que no los dejen por fuera y los incluyan en las medidas que se puedan adoptar para hacer frente al coronavirus, ya que en un caso de pandemias es un caso de salud pública, y si estas personas se encuentran en situación de calle y se contagian por el coronavirus, la comunidad de acogida también va a resultar contagiada. Y también se exhorta muchísimo a los países que garanticen el traslado seguro de los venezolanos que quieran regresar a Venezuela, y brinden las condiciones de un, de un transporte seguro, y garanticen que se cumplan con todas las medidas sanitarias y preventivas frente al coronavirus, ¿no? Pero, sin embargo, el llamado de la comunidad internacional también es el aumentar la asignación de los recursos y fondos económicos para hacer frente a una pandemia, ya que la migración venezolana sin duda es un fenómeno nunca antes visto en la región y debe ser atendida con muchísimo más detalle y preocupación por toda la comunidad internacional y los estados. Y bueno, yo creo que nos queda es replicar dicho mensaje y aumentar nuestra preocupación respecto a ello. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marian, por tu exposición. Muy, muy interesante. Ahora ya para terminar, pues recordar a los espectadores que pueden hacer uso de la herramienta de preguntas y respuestas que está en la parte baja de la pantalla. Yo quería, digamos, plantear un tema a todos los expositores para que planteemos una especie de debate acá. Y bueno, son dos preguntas. La primera es, ¿cómo creen que esto es algo que ya más o menos había asomado Marian en su exposición, ¿cómo creen que se tienen que interpretar los DESCA en Venezuela, en el contexto venezolano, a la luz de la pandemia? No solamente en lo que toca el derecho a la salud, sino, por ejemplo, el derecho al trabajo, que también está muy fuertemente, digamos, afectado en el contexto de confinamiento en el que está Venezuela hoy en día. Igualmente el derecho básico de acceso a alimentos, por ejemplo. ¿Cómo creen o cuál creen que debe ser la interpretación de los DESCA en Venezuela a la luz de ese contexto? Y lo segundo sería preguntarles cuál creen que debe ser el papel del sector privado, porque hemos estado hablando de obligaciones estatales, digamos, en principio, pero ¿cuál creen que debe ser el papel del sector privado, si creen que debe tener alguno, en la prestación de servicios públicos que tiendan a la consecución de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales eficaces? Entonces, bueno, aquí los dejo participar ustedes en el orden que quieran para hacer, digamos, para dar respuesta a estos planteamientos. Bueno, yo me voy a permitir empezar con la segunda pregunta que planteaste, Daniel, respecto al rol de los actores privados. Y sin duda alguna creo que es un rol fundamental y que sin duda alguna deben participar en la prestación de estos servicios, bienes y servicios esenciales. Como les comentaba y se ha hablado durante la exposición, la respuesta estatal no ha sido suficiente y no puede ser suficiente porque los estados no tienen recursos ilimitados. Entonces, y más aún cuando se considera que no todos los estados tienen el mismo nivel económico.
mirando hacia países donde la extrema pobreza es mucho más alta que en otros, países afectados por conflictos armados, por crisis humanitarias complejas como Venezuela. Entonces es impensable concluir que el Estado sea la única respuesta para dar satisfacción a estos derechos que son evidentemente esenciales para una vida adecuada. Entonces, la participación del sector privado es esencial y por eso preocupa, desde mi perspectiva, que tanto estados como el mismo sistema de derechos humanos en algunos de sus organismos, como Naciones Unidas, en cabeza de sus relatores, estén tan reacios y tan opuestos a permitir la colaboración privada. Como bien han dicho mis compañeros, mientras se dice que la prestación puede estar delegada a actores privados al mismo tiempo, declaraciones y informes de los relatores pues opinan lo contrario, diciendo incluso que son amenazas para la consecución de estos derechos. Yo entiendo que muchas veces se dice, bueno, pero es que la participación privada puede generar más desigualdades, no cubrir la demanda de los sectores mucho más vulnerables, pero eso tampoco es cierto, porque incluso en el contexto de educación, por ejemplo, se han llevado iniciativas como la ejecución de cheques escolares, en los cuales se hace un subsidio a estas personas vulnerables que les es imposible pagar, así sea una cuota mucho más reducida. Y pues la misma dinámica del mercado que promueve competencia y que promueve prosperidad económica, pues me parece que es una herramienta y un recurso fundamental para que se pueda expandir el acceso a estos servicios y no dejar toda la responsabilidad al Estado cuando ha sido y es ineficiente históricamente en la prestación de sus servicios porque no tiene los incentivos adecuados que sí plantea el mercado y que impide entonces que se establezcan mecanismos de responsabilidad directa entre los que prestan y los que reciben el servicio, no estando obligados a prestar servicios de calidad ni enfrentar consecuencias por el hecho de no hacerlo. Esa es mi perspectiva. Gracias, Mariana. ¿Quién más desea participar? Sí, bueno, totalmente de acuerdo con Mariana. Creo que más bien la situación en Venezuela, que es una situación bastante deplorable en cuanto a la posibilidad de desarrollar estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, también ha venido dada por tener un Estado que quiere abarcar más de lo que puede a nivel económico estas pues, exigencias de la población y dejando o evitando más bien que sea también el sector privado quien pueda producir un aporte ahí bastante fundamental. Tal vez parece que la herramienta más adecuada sería que el Estado de alguna forma busque más bien promover la participación del sector privado en estas actividades. Por ejemplo, si hablamos de educación, el Estado mediante sus actividades de fomento podría crear becas para aquellas personas que no pueden acceder a una educación privada o costearla totalmente, y así de esa forma permitir entonces que estas personas tengan acceso a la educación. Además, educación privada no siempre quiere decir que es una educación cara. Recordemos, por ejemplo, que en Venezuela también tenemos colegios que son en parte, muchos de ellos pertenecientes, por ejemplo, a la Iglesia Católica, donde realmente las mensualidades son muy bajas y la educación es de mayor calidad de las que se puede conseguir en una educación que brinde únicamente el Estado. Entonces, en efecto, al igual que Mariana, yo también considero que en estos casos la participación privada es sumamente importante para garantizar de forma plena el ejercicio de estos derechos. Gracias, Daniela. Gabriel quiere añadir algo. Sí, yo diría que, yéndonos a, como dicen, by the book, por la teoría, primero la interpretación de ESCA en el caso de una pandemia, creo que el análisis lógico de la tradición de la Comisión y la Corte sería interpretar nuevamente que el derecho a la salud es un derecho imprescriptible, un derecho inderogable que está en la Carta de la OEA y que está en la Declaración Americana. Y creo que sería curioso el que se utilicen luego, teniendo en cuenta la experiencia del caso Hernández versus Argentina y del caso Cusculpi-Varal, la utilización de guidelines o estándares que ha fijado la OMS sobre el tema, por ejemplo, el plan de respuesta de la OCA de Naciones Unidas,
Creo que sería un estándar interesante de interpretación a la luz del artículo 29 de la Convención Americana. Respecto al tema de los terceros, creo que es absolutamente necesario el delegarlo, porque es una forma de cumplimiento también de la ejecución de la obligación, pero creo que hay que leer entre líneas las obligaciones que ya han trazado. Como he dicho, yo creo que la Corte ha pecado en adelantarse a una realidad que todavía los estados no han regulado. Sin embargo, hay cosas rescatables de, por ejemplo, la interpretación en el caso de Muelle Flores contra Perú, por ejemplo, de las obligaciones especiales que tienen los estados con DESCA. Por ejemplo, el tema de la accesibilidad física, el tema de que se reconozca que la obligación del Estado y no necesariamente es de prestación, sino de supervisión y fiscalización, me parece un avance que puede profundizarse más y ojalá en la medida que el tribunal vaya evolucionando y cambiando, pueda de alguna manera fortificarse la tesis. Y bueno, por supuesto, no solo que haya un cambio de que la Corte se apega a lo que los tratados establecen, sino también que los estados legislen en favor de clarificar cuál es el estado del Pacto de San Salvador y la exigibilidad de esto, porque ya no es un tema de que la Corte lo haga, se sobrepase, sino que también las normas no dan para poder sustentar la tesis. Entonces, bueno, eso sería mi aporte. Gracias, Gabriel. No sé si Mariana está por ahí. Bueno, les agradezco entonces por su participación en este pequeño coloquio del final. Y así podemos dar por finalizada esta actividad del día de hoy, esta tercera jornada de actualización en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Recuerden que la cita es mañana a la misma hora. A las personas que están inscritas no hace falta que se vuelvan a inscribir para recibir el enlace de acceso. Y el día de mañana contaremos con nuevos ponentes en el área de derecho a la salud, derecho de la libertad académica y creadora, derecho al trabajo y derecho al acceso a Internet y derechos humanos de cuarta generación. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron y nos vemos mañana.